Bueno, pues sin solución de continuidad, pasamos ya a la última de las charlas de este viernes, de las jornadas, que tenemos el placer y la alegría de tenerla con Paul Azaceta, un autor que nos visitó hace ya bastante tiempo, en aquella época dentro de la modalidad de invitados voluntarios, que son, como sabéis, esos que les cuentan, les dicen de las jornadas y se acercan a verlas. Y entonces era un lujazo tener un autor como él paseando por las calles de Avilés y repartiendo por su talento con todos los aficionados que se le acercaban y compartiendo con nosotros esos días. Pero es que imaginaros ahora el lujazo con todo lo que ha hecho desde entonces, que es tenerlo como uno de nuestros invitados de este año. Y como solemos hacer, la primera vez que un autor está aquí encima, vamos a rastrear también primero los orígenes, porque las influencias son muy distintas. En tu caso, Paul, me gustaría saber cuáles fueron esas primeras lecturas que te hicieron contraer el virus del cómic y en qué momento esas lecturas se convirtieron para ti en algo más que tú pensaste que también querías hacerlo. Bueno, voy a decirlo en inglés porque es más fácil para mí. Ella habla más mejor que yo. No crees, habla en español muy bueno. Era más mejor. Basically, I think my first comic I remember I was in the United States when I was younger and years ago. They used to sell them in supermarkets. You know, so you had them in like 3-packs or whatever. You know, Spider-Man 3 issues in like a plastic. You know, right near the cashier, and they would just sell them like that for like cheap and this. You know, so I remember one time I was with my grandfather, and we were just walking through. I was like, I guess 10 or whatever age you just really start reading. I forget, like really reading. I was like, oh, what is this Spider-Man? I want, buy me that, and and then he was like, okay, here's the thing. And ever since that first one I opened up, I was like blown away with like comic books and Spider-Man and this and that. And from then on, I just had to go. And I went back to the supermarket, like I was like, buy me this one. I want, what's this one? Captain America. What is that? This and all that stuff. And so I was just like had my little collection, and it's funny because I remember being really young, 10, 11, 12 years, and I was just carrying my whole collection. It was so small at that point. It was only like 20 comics, or it kept growing, but like it was still only like 20, 30, and I would just carry it everywhere with me, like this whole stack of comics. Everywhere I went, I would make room on the floor, and I'd sit down, and I just spread them out, and I'd just look through them constantly. So it was like an immediate love, I think, that I had for like the medium and what it could do, and but I didn't know it was what I wanted to do. I always drew, and I always did art stuff and was creative and things like that, but I never knew I didn't think about a job at that point. I was young, so I didn't know. So it was only when I was a teenager, maybe 14, so again into high school, when I started thinking like, oh, I could do this for a living, and I really wanted to start doing that. I would make little comic books on my own, like at home, drawing my own superheroes, my own things like that. But then you don't mind, right? And I hear stories that I could go on for 30 minutes and it's fine, right? Okay. And I lost my place now. I remember. Yeah. So I would always make my own comic books and things, and then I didn't think about it as like a job. I wasn't thinking about a job. But when I was a teenager, that's when you start thinking like, oh, I need money so I can buy things and whatever. So I want my own money, you want your own stuff. So I started thinking about it as a career, and then that's when I was like, oh, I could definitely do this. This is it's my biggest love. So I wanted to do this as a career. And then soon after that, Image hit. Well, before that, and then when Image was hitting was when it was like that big push of like kind of creator-owned, and like whether it was Cerebus or Teenage Mutant Ninja Turtles even, or like kind of this underground black and white thing. So it felt like it was something that can happen. It didn't feel like it was like the Marvel, DC, these companies that I don't know how you even get in there. They were in New York, so they were like very close to me. You know what I mean? Like so, but it felt like this unimaginable like office buildings that I don't even know how you get in or work for them. But when the other books started coming out, especially with Image, it was like oh wait, I could do this at home and put it out, and like I could then have a TV show and movies and things like that, because Teenage Mutant Ninja Turtles, so that's when I really I think thought, oh, I could do that, and that's when I started just devoting all my time to it.
figuring out like how can I do this? Like, well, what are the steps, you know, to make this into a career and my life. Recuerdo leer cómics desde muy pequeño. Quizás los primeros cómics que recuerdo son unos TVOs de Spider-Man que me compré en un supermercado, porque cuando yo era niño te podías comprar cómics todavía en Estados Unidos en el supermercado. Venían en paquetes de 3, envueltos en plástico, y eran 3 números de una colección cualquiera. Entonces estaban junto a las cajas registradoras y justo cuando ibas a pagar pasabas por allí y normalmente los críos pues se los pedíamos a quien nos acompañara. En mi caso se lo dije a mi abuelo, le dije: abuelo, porfa, cómprame estos cómics. Yo debía tener unos 10 años más o menos, que es cuando ya sabes leer de verdad. No es cuando empiezas a leer, sino cuando ya sabes leer de verdad. Y le dije a mi abuelo: venga, va, cómpramelo. Y mi abuelo me dijo: vale, y me los compró. Y fue amor a primera vista. Desde el primer momento en que abrí el primero de los cómics que leí, me quedé alucinado. Fue realmente algo increíble para mí, me dejó absolutamente anonadado. Tenía que seguir leyendo más cómics y me iba con frecuencia al súper y decía: ¿te ha llegado algún número más de Spider-Man? No. ¿Y este que está aquí quién es? El Capitán América. ¿Y aquel? Pues quien sea. Y así fui haciendo poco a poco mi colección. De hecho, cuando tenía 10, 11, 12 años me paseaba por todas partes con mi colección a cuestas. Me la llevaba a todos sitios y lo digo de verdad, todos los cómics que tenía me acompañaban allá donde fuera. No penséis que eran muchísimos, igual eran 20 o 30, pero allá me iba yo con mi pila de cómics, llegaba donde fuera, abría sitio, hacía sitio en el suelo, los abría todos y me ponía a mirarlos y me pasaba el rato contemplando los cómics y releyéndolos una y otra vez. Como os digo, fue un amor inmediato con el medio. No supe, en aquel entonces no sabía que era esa la profesión a la que me quería dedicar. Siempre me ha gustado mucho dibujar, pero claro, cuando eres un crío no te planteas qué es un trabajo, ni qué es lo que vas a hacer, ni nada por el estilo. No fue hasta que llegué a la adolescencia, hasta que entré en el instituto con unos 14 años más o menos, que empecé a pensar que igual me podía ganar la vida con eso. Yo ya hacía en casa mis pequeños cómics de superhéroes, mis cómics propios. Y al principio pues no pensaba que me pudiera dedicar a eso como profesión, porque no pensaba en ninguna profesión. Pero en la adolescencia sí que empecé a necesitar pasta para comprarme las cosas que me gustaban. Y claro, como quería dinero, empecé a pensar cuál podía ser una carrera. Y dije: una carrera buena para mí. Me dije: mira, si este es mi mayor amor, si esto es lo que más me gusta en el mundo, ¿por qué no puedo intentar ser un profesional del cómic? Además, coincidió todo esto con el momento del surgimiento de Image, o quizás un poco antes, cuando había los cómics de propiedad de los autores que empezaban a tener un cierto éxito, proyectos como el de las Tortugas Ninja Mutantes, que se publicaban en blanco y negro y que fueron un bombazo realmente, y pensé: esto me puede pasar a mí también. Sabía que Marvel y DC existían como editoriales, pero eran esas grandes editoriales un tanto casi lejanas. Yo estaban en Nueva York también, pero no sabía muy bien cómo entrar en el edificio. No estaban cerca de mí, no los notaba como algo donde yo pudiera ponerme a trabajar. Pero en cambio en Image o en cosas como las Tortugas Ninja Mutantes pensé: bueno, esto lo ha hecho alguien en su casa y luego ha tenido un exitazo, ha pegado el pelotazo y han tenido la adaptación al cine y a la televisión. Seguro que yo puedo hacer algo semejante. Y a partir de ese momento empecé a dedicar todo el tiempo que podía a pensar en cuáles serían los pasos que tendría que dar para lograr convertir esa afición mía en mi carrera profesional. Sí, y antes de hablar de Grounded, que fue el primer cómic tuyo que yo vi. Bueno, sí. Segundo. Sí. No, eso era el primer... No, el primero que vi. Ok, perfecto. Pero, ¿cuál fue el primer cómic publicado y la sensación de tener ese cómic en las manos después de haberlo soñado? Sí. Descríbenos ese momento de por fin lo tengo. Well, it's like how can I say? I mean, obviously, I was more than excited. It was amazing to see my name on the cover or my name, inside, and the credits page and this and that, and seeing my art. But it's a weird thing because I've always had like very high expectations for myself, whether I deserve them or not, I don't know. But I always had like high expectations of what I want to do. So it's one of those things that I don't think I only look back and been really proud or excited about something. When the thing is happening, I'm usually like so focused on either doing it or thinking about like, oh, this is great, and then this will allow me to do this next. And it's just like Grounded is not my first one. I actually did Captain Marvel for Marvel. It was my first published professional work. And that was something I was like, oh, this is amazing and great. I'm getting to do Captain Marvel, Peter David, awesome. I was actually a fan of the book before I even got to draw it, so I was like, this is great. But
being able to do that, I was like, oh, then I'll be able to go and do my own book. Even from the beginning, I always wanted to write and draw and do my own stuff. And so I was like, oh, this will allow me to do something like Grounded. And so then when I was doing Grounded, I was like, oh, this is really great, but I'm working there's nothing wrong with Mark Sable, who's an amazing writer, a really good friend of mine. But it was also like, oh, this will allow me to then get to something I could write and draw, because I have many ideas. So I'm always like looking towards the next step and thinking back later is when I'm like, that was amazing. This is an amazing thing. And seeing my name and seeing, like looking back on my career, if you want to call it a career, is more when I get proud rather than that moment, if that makes sense. I don't know if that's a good thing or a bad thing, but. Emocionado se queda corto para describir cómo me sentí, sobre todo al ver mi nombre en la portada, al ver mi nombre en los títulos de crédito y al ver las páginas que ya había dibujado. Pero el caso es que, aunque quizás sea un poco raro, siempre tengo unas expectativas muy altas para mí mismo. No sé si me merezco esas expectativas que me creo, pero el caso es que las tengo. Y por lo general solo disfruto de las cosas a toro pasado, no mientras están sucediendo. Solo disfruto de las cosas cuando ha pasado el tiempo y echo la vista atrás y digo, qué guay estuvo esto, aquello, lo otro, lo de más allá. Mientras estoy haciendo las cosas, mientras están sucediendo, siempre estoy pensando en lo siguiente, en lo que tengo entre manos, en qué va a venir a continuación. La primera vez que me publicaron algo fue un número de Capitán Marvel y era un número con guión de Peter David. Me lo pasé de maravilla, ya era lector de la serie antes de encargarme de hacer los dibujos, fue una experiencia fantástica, pero no le prestaba yo demasiada atención porque ya estaba pensando en ese momento, vale, ya he entrado en Marvel, ya he hecho un número, ahora lo siguiente es crear mi propia colección y ser yo quien se encargue del guión y del dibujo. Cuando estaba haciendo Grounded con Mark Sable, que por cierto es un excelente guionista y además buen amigo mío, yo ya estaba pensando, vale, ahora que ya he publicado una serie como un guionista, una serie de creación nuestra, bueno, pues el siguiente paso es encargarme yo del guión y del dibujo, porque eso es algo que quería hacer. Siempre estoy pensando en el siguiente paso y no me doy cuenta de lo que he hecho a lo largo de mi carrera, si la quieres llamar una carrera, hasta que he hecho la vista atrás, hasta que de repente me paro y digo, hombre, pues aquello estuvo muy bien, sí, fue realmente genial. No sé, estoy orgulloso solo de lo que hago, pues como digo, a toro pasado. No sé si es algo bueno o malo, pero es como soy. Sí, hubo, de hecho, entre el número del Capitán Marvel y Grounded, que como decía fue el primer cómic tuyo que yo vi, ya se nota un cambio de estilo, ¿no? Que se acerca más a lo que con el tiempo acabaste siendo. Pero me gustaría pararnos un poquito en Grounded porque me pareció un cómic muy divertido, un cómic muy entretenido de un chico sin poderes que, bueno, por distintas circunstancias acaba en un colegio de niños con superpoderes, ¿no? Y bueno, a raíz de eso tocáis un montón de temas. Háblanos, ¿cómo recuerdas tu experiencia haciendo Grounded? ¿Lo pasabais muy bien? ¿Colaborabas con algo, ideas también para guión? Yeah, it was something that I very much enjoyed. It was the first time I got to do create our own, like I was saying before. So it was something I could create out of my head from scratch. Captain Marvel was already a series that was going, and the reason why the style is a big shift is because the artist before me that was doing Captain Marvel had a pencil style and this different thing so he said, hey, can you do this style? Actually, before I did the work, Cypher was being my first work, so they weren't sure about me. They just said, like, you have talent and we want to give you something, but we're not sure, so here, do, I think it was 3 pages to test it out, see if can you do this and in this style, and they liked it, thankfully, and I could do the job, or I did the job. But the kind of fulfillment I got out of Grounded was much more because it was something I could create from scratch, like I said. So it was me and Mark Sable. Mark Sable had the idea, and he came to me and he's like, I really want to do this comic book. I have this whole story, and I have this whole world that I built, and I really think you could draw. We were friends, and he was like, everything would be amazing if you do this, and I wanted to do something like that, so it was a perfect time. They're like, yes, I would definitely want to do that. This is the kind of thing I want to do, with friends and create and start from scratch, build the world. So I remember it being an amazing time, but it was also a hard time because it was my first time doing that. So it was a lot of like trial and error and stuff. And looking back on it, I like even looking through these pages now and seeing some of them. That's from yeah. But talent. Yeah. So but the other ones is
I just when I look at it, I see like, oh, I remember having to figure that out, having to figure out how to do that background, having to figure out, like earlier there was a panel from, like even there, it was like so much took place in the school, so I remember having to draw lockers, and I'm like, oh man, how's that, I'm going to constantly do lockers, I can't keep doing the same shot, and and then before that there was the auditorium there with all the seats, I'm like, oh man, I have to draw so many seats, like this is going to be a pain in the ass, I have to keep doing this, so how do I, so it was a lot of, that's when I look at it, that's why I did that one, that there's a hologram too, so they're in a hologram room in the auditorium, so I'm like, oh, how do I do so it was a lot of like me just not knowing what the heck I was doing and just trying to figure it out. So when I look back on it, a lot of it's that, and it was very hard to do it, but just from like the inexperience. And nowadays, I'm like, man, if I could do it now, I know so much more, and I would do it like so different and hopefully better than I did before. La verdad es que fue muy divertido, me lo pasé de maravilla, y es que era la primera vez que me encargaba de una serie de creación propia, algo que había salido de mi cabeza. En el caso de Capitán Marvel, pues era una serie regular de Marvel, y hay una cierta diferencia con respecto a lo que era mi estilo, porque me pidieron básicamente que me adaptara un poco al estilo del dibujante habitual de la colección. Me dijeron, oye, ¿le puedes imitar y tal? Yo les dije que sí, pero no sé si estaban muy seguros, no sé si me veían con la capacidad de hacerlo. Sé que creían que tenía talento, pero me querían probar un poco, así que primero me dieron 3 páginas de prueba y después así seguimos adelante. Pero el caso es que con Grounded sentí que había cumplido algo de lo que me había propuesto. La idea es de Mark Sable, que es quien me vino con el concepto para la historia. Me dijo, mira, tengo una historia completa, tengo un relato que quiero contar, he creado todo un mundo, me gustaría muchísimo que lo pudieras hacer tú. Y para mí fue el momento idóneo para que me lo plantearan, y me resultó una oferta realmente fantástica. Iba a trabajar con un buen amigo, partiendo desde cero, creando algo. Iba a ser a la vez muy fantástico, y muy difícil, porque era la primera vez que creaba algo semejante, y el método que apliqué fue el clásico de prueba y error. Tenía que ir tratando de aprender cómo se hacían las cosas. Si veo algunas de esas páginas hoy en día, pues puedo recordar cómo me fue planteando las distintas soluciones, cómo y por qué hice determinado fondo. Había una viñeta que veíamos antes donde había un montón de taquillas, y pensé, ¿cómo voy a dibujar las taquillas? ¿Cómo voy a cambiar el plano? ¿Cómo voy a cambiar la imagen para que no sea todo repetitivo? También hay un momento en el que hay una escena que tiene lugar en un teatro que está vacío y un montón de butacas, y dije, madre mía, voy a tener que dibujar todo el patio de butacas, menudo coñazo, porque son un montón. Encima en ese teatro había como una especie de sala de hologramas también, me dije, un holograma, ¿cómo lo voy a poder dibujar? En fin, fue una experiencia bastante difícil, pero fue una experiencia también de aprendizaje que me permitió ir planteándome retos y resolviéndolos. Sé que si lo hiciera hoy en día, lo haría de una manera muy distinta, porque he aprendido bastante y tengo mucha más experiencia de la que tenía en aquel entonces. Sí, pues has hablado de aquel Capitán Marvel de Peter David que hiciste, y también pues, de algunos personajes de creación propia. Pero bueno, poco después, poco más o menos en el cambio de esta década, pues empezaste a trabajar ya con haciendo alguna parte del Daredevil de Brubaker, de la Amazing Spider-Man, sobre todo ahí ya echaste unos cuantos números, con Mark Waid, o sea, ya estabas trabajando con personajes de Marvel muy icónicos, muy representativos, que el público reconoce enseguida. ¿Cómo te sentías teniendo que esta vez trabajar ya con pesos pesados? Y además con 2 guionistas de mucho nivel. Yeah, I mean, working with Mark Waid, the Daredevil thing was only very short, and it was mostly because Michael liked the original, not the original, but the artist at the time. The regular artist, but he was getting behind, and he just needed people to help him out and fill in. So I would do some pages here and there to kind of help him out. And he was a guy I met, so we became friendly, and he recommended me. And I mean, Marvel already knew me. I knew people at Marvel also, but he said, hey, what about Paul to help me out, because our styles are kind of similar enough that we could, he could kind of not break the feel of the book, So that was that. But working with Mark Waid was amazing. Mark Waid I met a while ago, and he's always been a fan of his stuff. I mean, it's obvious from the Flash stuff he's done, and all the other. I mean, he's done everything. So he's amazing, and getting to work with him
was something that was like, it was kind of a career goal, you know, like something I would love, like, or something I would like to do in my career. Like, I love to work with Mark Waid one day. So getting to do that with him on Spider-Man was something that was like, you know, a dream job in a lot of ways. But as far as the weight of them, or if you, I guess to directly translate, or working with them, these bigger names and these high-profile things like Spider-Man. I remember when I got the Spider-Man job, everyone would congratulate me. It was a thing. I was like, I've been doing it for a few years, doing comic books for a few years, and when I went to conventions, I went to this, other artists and people in my family, oh, you're doing Spider-Man, oh, congratulations, it's so great for you, this and that, and I was always like, I don't understand why they think this is such an amazing, I mean, like, Spider-Man's amazing and everything, but for me it was another comic, like, it was another, like, I've been doing comic books, right, this is another comic book. I didn't look at it as like this great, big, different thing, and Mark Waid and the weight of it, because like I said before, it's something that, I don't know if it's weird, but I give a lot of high expectations for myself, and I try to do things, there's very specific things I want to do in my career, and kind of books I want to do, that when I'm working with these other people, it's just not, that's not what the pleasure I get out of it is not necessarily working with a big name. It's sitting there with the page and figuring it out and doing these other things and pushing my artwork to a place where I think it's good or will be good or trying to go in a direction that goes towards the stories that I want to do and all things like that I kind of put pressure on myself so much as an artist that I really don't feel the pressure from the outside. Even now working with Robert Kirkman, everybody's like, oh my God, Robert Kirkman, Walking Dead. How did it feel like when he talked to you? And he called, and it's just like, for me, like I put so much pressure on myself as an artist. For me, the pressure of Outcast is working on a horror book and trying to get the feel of horror and the tone of that and all those things that come with that I feel like are missing in a lot of other comic books. But I love out of movies and novels and other places where you get the entertainment, and that is the kind of pressure that I usually feel more so than working with this big name. Lo de Daredevil fue una etapa bastante corta y surgió básicamente porque Michael Lark, el dibujante de la serie regular en aquel momento, pues llevaba cierto retraso y necesitaba a alguien que de vez en cuando hiciera rellenos. Nos conocíamos, éramos ya amiguetes y él fue quien propuso mi nombre a Marvel. Además en Marvel ya me conocían también y Lark les dijo, mira, tenemos el estilo lo suficientemente parecido como para que no se rompa el tono de la colección y como para que lo puedo hacer. Lo de Mark Waid fue absolutamente fantástico porque soy muy fan de Waid desde su etapa en Flash hasta, bueno, es que ha trabajado con todos los grandes personajes y yo soy muy fan. Él es un tipo extraordinario y era uno de los objetivos, sinceramente, de mi carrera, el poder llegar a trabajar algún día con un guión de Mark Waid. Encima, cuando hicimos el proyecto que hicimos, era un proyecto de Spider-Man y era el trabajo ideal para mí, era el encargo ideal para mí, en muchos sentidos. Trabajaba con uno de los grandes guionistas, con un personaje muy conocido. En fin, hay de todas formas una cosa que me llamaba bastante la atención. Cuando se hizo público lo de Spider-Man, un montón de gente me felicitaba y me decía enhorabuena, vaya responsabilidad y tal. Llegaban colegas dibujantes y me decían, uff, vaya encargo, hay que ver. Y mi familia también estaba feliz y yo no acababa de entenderlo. No acababa de entenderlo porque para mí no era algo excepcional, no me lo planteaba como tal. Sí, es verdad, iba a trabajar con Mark Waid, eso me apetecía, pero era un cómic más. No pensaba en la importancia del personaje, no pensaba en la relevancia del personaje. Ya os he dicho antes que puede que sea algo raro, pero tengo expectativas muy altas con respecto a mí mismo, o me tengo muy alta estima, en cierta forma, si queréis. Hay una serie de cosas que quiero hacer a lo largo de mi carrera y me voy marcando los objetivos y voy tratando de conseguirlos, eso es todo. Siempre voy a estar colaborando con otra gente. No me supone un especial peso añadido o una presión añadida, mejor dicho, el nombre del personaje con el que estoy trabajando. Para mí lo importante es estar solo ante la página y plantearme cómo puedo hacer evolucionar mi estilo, cómo puedo llegar más allá, cómo puedo hacer algo que me parezca realmente bueno, cómo puedo seguir en la dirección que me está marcando la historia. Eso es lo que siempre trato de hacer y con eso me voy poniendo presión a mí mismo. Eso es lo único que me preocupa. El resto pues me da un poco igual. Me está ocurriendo ahora un poco lo mismo con Kirkman en Outcast. Me dicen, tío, estás trabajando con Robert Kirkman, que es el creador de The Walking Dead. Y le digo, ya lo sé, pero
para mí realmente la presión de Outcast es decir, vale, esta es una serie de terror y quiero tratar de generar el mismo tono, la misma sensación de terror que veo, que no veo en otros cómics, pero que sí veo en cosas como películas, novelas o en otras formas de ocio. Eso es lo que a mí me preocupa, la presión que yo mismo me pongo ya es lo suficientemente importante como para que me abstraiga del resto y como para que me olvide un poco del peso que pueda tener el nombre del personaje con el que estoy trabajando. Sí. Y chulo. Viendo tu trabajo y cómo ha ido evolucionando, aparte de adaptarte siempre al tono que la colección que dibujas pedía, has ido aprendiendo a contar lo mismo, dibujando menos, y con dibujando menos no quiero decir poniendo menos esfuerzo, sino necesitando menos líneas para contar lo mismo, ¿no? Me gustaría saber cuánto tiempo del proceso de hacer un cómic mensual dedicas a lo que es planificar cómo va a ser y cuánto a dibujarlo, porque tengo la sensación de que hay mucho trabajo previo de planificación de cómic y que a veces eso es tan importante y se pregunta menos. Yeah, I mean that's definitely most of my. Well, I don't want to say most of my time, but a good portion of my time is definitely put towards like planning, thumbnailing, figuring out how to tell the story, what's the best way to tell the story, how do I kind of nail the emotion here, or the tone of it, or the kind of land the joke, or land the scene, you know, the moment, I should say. That's definitely something that I think about much more than the actual drawing. My idols are you know, my top idol is Alex Toth. So, and he did very little as far as like line work. He did a lot with very little, I should say. And that's always my goal in my art, is to figure out how do I do this with as little as possible and be clever about it. You know, my favorite moments from other artists are not necessarily when they draw a cityscape with 1,000 windows, or, you know, whatever perspective and 18 people fighting. It's when they do these little moments of like establishing shot where they just have like a lamp or an establishing shot. You know, Eduardo Risso is like amazing at that. I think he's one of the best working, that's not saying anything new, but he's one of the best artists working today, but doing that, like where he does so much with so little, where he'll just draw a lamp or a table or a chair and some, you know, black shape, and then like the character mostly in shadow there, and you're like, oh, he's in a hotel room, and it's like he didn't draw anything, you know, like so like that amazes me more, and that kind of like cleverness and that kind of like intelligence is what I always strive for. So that's what I always try to put a lot of energy towards that. And then the drawing, obviously, it still takes a lot of time because it's time consuming to draw. You know, there's no other way around it to draw these things. You know, like the Spider-Man stuff probably took a little longer than usual. I did do a lot of windows and that, but it's because I have a love of New York, and I wanted to represent New York. So that was the most important thing for me personally, in the Spider-Man stuff, because I grew up right next to New York and I have a real romantic view and love of New York, that it was very important to me that in a Spider-Man comic he's in New York, so I'm going to make sure it's New York. So that's why that one has more windows, so that there's thought behind that too, you see. So even when I do draw more, there's a reason for it. It's not just I'm just drawing this for, you know, oh, it's going to look cool, or, you know. So I try to do that a lot. I don't know if I succeed every time, but that is the goal. La mayoría, bueno, no diría la mayoría, pero sí buena parte de mi tiempo lo dedico a la planificación y a hacer bocetos, a plantearme cómo quiero contar la historia, a clavar la emoción de la historia, a captar el tono, a hacer que funcione el chiste, a pillar el instante concreto que hay que reflejar. Y eso es lo que siempre me planteo. Me gusta eso más que dibujar en sí. Quiero tratar de hacer lo que hacía mi gran ídolo, que era Alex Toth, que contaba con muy pocas líneas, que usaba muy pocas líneas. Y no es que contara poco, es que contaba mucho con muy poco. Contaba mucho con solo unas poquitas líneas. Eso es lo que trato de hacer cada vez más. Dedicar más tiempo a ser consciente de cómo ir transmitiendo la historia de la manera lo más inteligente posible, de una manera concisa.
me gusta más ver eso en los dibujantes que ver a alguien que es capaz de hacer una perspectiva perfecta en un paisaje urbano con 1000 ventanas y con 18 tipos peleándose en una viñeta. Eso me llama menos la atención. Me gusta más alguien que es capaz de contar mucho con muy poquito, que con una lámpara solo es capaz de marcar el tono de la escena, y eso, por ejemplo, lo hace de maravilla Eduardo Riso. Es fantástico creando ese tipo de atmósferas y dando ese tipo de tonos. Es uno de los mejores dibujantes que hay hoy en día en el mercado, y eso lo hace de maravilla, con muy poquito, con una lámpara, o a lo mejor con una silla o con una mesa y luego una masa de negro y una figura de un personaje. Tú ves la viñeta y dices, anda, está en una habitación de hotel, que bien ha dibujado, y en realidad no ha dibujado nada. Ha dibujado muy poquito, pero es capaz de generar esa sensación. Y eso es lo mismo que yo busco, esa solución inteligente que te permita transmitir mucho con muy poco sobre el papel. Y a eso dedico una parte de mi energía. Luego sí, es verdad que la mayor parte de mi jornada se la lleva lo que es el acto en sí de dibujar, porque eso requiere bastante. Pero me gusta mucho la fase de la planificación. En el caso de Spider-Man, de la historia de Spider-Man de la que hablábamos ahora, sí que trabajé algo más de lo habitual y dibujé un montón de ventanas, pero en este caso concreto fue porque me encanta Nueva York y quería ser fiel a la ciudad y quería representarla bien, ser, pues eso, lo más fidedigno posible. Era algo muy importante para mí a título personal, porque yo crecí al lado de Nueva York y tengo una concepción muy romántica de esa ciudad y quería serle lo más fiel posible. Encima, claro, como Spider-Man vive en Nueva York, y dije, bueno, pues ahora voy a hacer un esfuerzo adicional y dibujaré aún más ventanas. Pero lo que siempre trato de hacer en mis viñetas es, cuando dibujo algo, dibujarlo por un motivo. No porque quede chulo, sino porque sirva para contar la historia. Si me planteo dibujar algo, siempre lo hago con un objetivo en mente. Sí, como un poco más o menos decías, tú siempre te has ocupado de crear ambientes en tus cómics, bien sea algunos que parezcan, digamos, un ambiente noir, por ejemplo en el Punisher noir, o ahora mismo en Outcast, pues un ambiente de terror. Pero sin embargo hubo dos trabajos tuyos, ambos con el escritor Brian Booth, que fueron Los Landers y luego Conan, en que ibas a un ambiente totalmente distinto, un ambiente pues de gente con espadas, gente peluda dándose golpes con espadas. ¿Cómo te sentías trabajando con esto que quizá estaba un poco, este tipo de ambiente que quizá estaba un poco apartado de lo que habías hecho hasta ahora? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómodo? ¿Fue difícil? ¿Fue fácil? Yeah, I loved it. I love doing Conan. I wish I could do more Conan, actually. That's something I probably want to do in the future, is do a nice book. Hopefully write and draw and do a whole little mini-series by myself. That would be amazing. I do mostly, I think in my career I've done crime and horror things, or this, because I think I use a lot of black, and people want to always put me in that category. They look at my work and they're like, oh, he would do a great Wolverine, he would do a great Punisher, or he would do a great crime thing, it's set in the 70s or something like that. So that's the kind of thing that I think people put on me, but really, in reality, I love all the genres and I love all things. There's things I want to do that are sci-fi, fantasy. I want to do things that are all ages. I would like to do cosmic stuff, like Kirby type stuff. I would love to, so even getting to do Spider-Man, I was able to kind of flex other muscles that I didn't get to in the books previous to that. So that's something that I'm actually looking for, and I very much enjoy. And I think going forward after Outcast, especially, like there's things I'm going to do in my career that are going to kind of show other sides of me that I don't think I've been able to, because people keep pigeonholing me, and I didn't have the freedom earlier in my career, because I had to just kind of build my career, establish myself, and I had to take what was given to me. But in reality, like I love all genres, and it's something that I would want to do in the future, and I definitely want to do. I want to even do like just real life stories of like just relationship, romantic stuff. I always said I want to do a Woody Allen movie type book or something like that, which might seem odd for other people, but for me it's something that I just love stories in general, and my real love is storytelling. It has nothing to do with the genre. It's just I think because of my art style, people want to pigeonhole me one way, but for me it's like just an open field of let's get going. And I love the challenge of figuring out, why does this one work, this genre work, or this kind of story work, and that one doesn't. So that's a real fun part of my job for me.
Lo cierto es que disfruté muchísimo haciendo lo de Conan y ojalá en el futuro pueda volver a hacer algo con el personaje. Lo ideal sería hacer una miniserie con guión y dibujo propio y hacerlo todo yo solo. Eso sí que sería absolutamente fabuloso. Lo que ocurre es que si echo la vista atrás veo que en la mayoría de mi carrera pues me he encargado de colecciones de género negro o de terror, y creo que es que la mayoría de la gente ve que utilizo mucha tinta, que uso muchas masas de negro y me clasifican directamente como alguien que sería idóneo pues, para este tipo de géneros, para una historia de Lobezno, para una historia del Castigador, para una historia de género negro ambientado en los años 70, y lo cierto es que a mí me gustan todos los géneros, los disfruto todos. Me encantaría hacer algo de fantasía, algo de ciencia ficción, algo para todos los públicos, una historia tipo cósmico o como las que hacía Kirby, y en el caso de Spider-Man, por ejemplo, pude ejercitar músculos que por lo general no había utilizado en el resto de colecciones de las que me había encargado. Después de Outcast quiero hacer algo un poco distinto y tengo el problema de que estoy un poco encasillado, quizás probablemente por mi estilo. Hasta ahora he ido aceptando que me encasillaran así, pues porque quería ir consolidando mi carrera. No he tenido hasta el momento la libertad de hacer todo lo que quería, porque quería consolidar mi carrera y hacerme un nombre antes de dar un paso adelante. Pero lo cierto es que siempre me han gustado todos los géneros y me gustaría poder encargarme de ellos en el futuro. Una de las cosas que más me apetecería hacer es una historia cotidiana, una historia de amor al estilo de las películas de Woody Allen, por ejemplo. Quizás suene un poco raro, pero a mí es que lo que me gusta es contar una historia. Lo que realmente me enamora es narrar. Me da igual el género. Lo que ocurre es que por el estilo que tengo me han encasillado en un par de ellos. Para mí lo importante es que la narración y la página es un campo abierto en el que puedo utilizar para contar lo que me venga en gana, y me encanta, me lo paso de maravilla analizando qué es lo que funciona en un género y qué es lo que no, por qué este género sí funciona, por qué otro no. Esa es una de las partes más divertidas de mi trabajo. Y quizá una de las primeras razones por las que te fueron encasillando en ese género fue tu participación en Punisher Noir, aquella versión, que hubo en aquella época un montón de versiones diferentes de unos cuantos personajes. En este caso era el Punisher llevado, creo, a los años 30 o 40, con Frank Thierry. ¿Cómo te llamaron para este trabajo? Sobre todo si tuviste oportunidad de hacer el rediseño de ese Punisher de los años 30. Well, I know Frank Thierry, the writer of that, who's amazing. He's actually an amazing character too. I don't know if he's ever been here or anything, but he'd probably be a lot of fun because he is the guy who looks like an extra from Sopranos. If you ever seen, he actually, you know what I'm saying, he's very New York, very Italian, very loud, and a lot of cursing. But he's a amazing guy. He's actually super nice and really enjoy hanging out and talking. So I already knew him, and when he was doing pitching the book to Marvel, because they wouldn't do the noir line like you're saying, they did Spider-Man noir, Wolverine noir, Punisher. He recommended me, or he was like, "Oh, you're really good on this, Paul. Paul would be great on this, and we do a great job, and we already know each other." And so that was a lot. It was a lot of fun working with it on him and trying to capture that time period and do all that stuff and design the Punisher outfit. It was something that he already had in his mind. I actually have a different idea, which I still want to use one day. So I've been kind of keeping it there, just on the side, just in case one day I have to do a Punisher thing. I have to redesign, maybe even like a patch punch. I don't know exactly where I'd do it because it was perfect for that story. But Frank Thierry had like a different thing with the hood over the head because it was more important to the story. So we went with that kind of thing in the story. But it was a lot of fun. It was fun capturing the time period too, because again, it was not something at that period in my career I had done to really do like something set in the 1920s, I believe it was. 10th, 20s, 30s, I forget now even. But getting to draw the cars and the clothes and the style, and I was looking at like Once Upon a Time in America and movies like that to get inspiration to figure things out. It was a ton of fun, and I actually enjoy that stuff. The same thing with the BPRD, where I got to do post World War II, figure out all that design stuff and figure out like what everything looked like in those days when people wore, what the cities looked like, and
and stuff like that. It's something that I actually very much enjoy getting into it and world building and kind of. I always try to overload myself with too much information so that hopefully at least half of it ends up on a page, and then hopefully from there it'll be something that people really feel like it is that time period or is that place or that kind of story or that culture or that, you know, whatever it is, like West Virginia is a big part of Outcast now, so that's something that I always look up and research, and I've been to certain places like states like that as this. I've actually never been to West Virginia, which is funny, but I've been to places in North Carolina and Pennsylvania and South Jersey and that look a lot like that, so I kind of based it off that stuff, and the rest of it is like Google. You know, Google Maps are amazing, so I get to do that. And then the other one was Creating Our Empires, which I got to work with Mark Sable again, and that was like getting that to look like the Afghanistan and where it takes place and the Marines and what they do and how the bases look and the guns they use and all that stuff. All that stuff is like a lot of fun for me. It's just world building and figuring it out and kind of making it real on the page, and I very much enjoy that part also, as well as the storytelling and the stuff I said before. I enjoy all aspects of comics, probably is what I should say. El caso es que conozco a Frank Thierry, es un tipo absolutamente increíble. Yo no sé si lo habéis tenido aquí alguna vez como invitado en las jornadas, pero es un tío realmente muy divertido. Tiene pinta de ser un extra de Los Sopranos. Es un tío muy de Nueva York, muy italiano, muy alto, muy ruidoso. Ruidoso. Exacto. Muy ruidoso, que habla muy alto, vamos, que muy ruidoso, que vocifera y que dice un montón de tacos. Es un tío realmente genial y me lo paso de coña con él. Nos llevamos muy bien. Y cuando él propuso la línea a los de Marvel, les dijo que quería a alguien de Nueva York para la línea noir. La línea noir era la versión, pues eso, estilo serie negra de personajes como Spider-Man, como El Castigador, y fue él quien me recomendó. En Marvel ya me conocía y les dijo, oye, mira, yo creo que Paul puede ser un candidato idóneo para este proyecto, y me lo pasé muy bien colaborando con él y recreando esta versión del Castigador. De hecho, hay una curiosidad, y es que cuando me propuso la idea me pareció fantástica, me lancé de inmediato y creé mi propia versión del personaje para el proyecto, pero Frank ya tiene una idea propia de cómo tenía que ser el Castigador y acabamos por utilizar la suya. Lo que pasa es que la que yo hice me gustó tantísimo que la tengo ahí guardada, apartada, a ver si algún día la puedo utilizar en algo, no sé, retomar una historia, no sé, si se me plantea la oportunidad me gustaría retomar esa versión que tengo ahí apartada, descartada del Castigador, porque quedó muy chula. Creo que sería perfecto para la época. Lo que ocurre es que en este caso Frank quería que el Castigador llevara capucha, era algo muy importante para la historia, que está ambientada en los años 30 más o menos, y me pasé de coña recreando toda aquella época, recreando aquel mundo. Hasta entonces en mi carrera no había podido hacer nunca una serie inventada en los, he dicho los 30, pero no sé si eran los años 30, los 10 o los 20, no lo tengo claro, pero sí sé que investigué todos los coches, la ropa que llevaban, vi películas que me sirvieron de inspiración, como Eras una vez en América, y fue muy divertido el poder hacerlo. También fue muy divertido trabajar en IPD, que era pues ambientado justo después de la Segunda Guerra Mundial, hacer de nuevo el diseño de la ropa de los personajes, ver cómo eran las ciudades. Eso me mola muchísimo, lo de crear mundos. Siempre trato de lograr una sobrecarga de información, tener demasiada información para que al menos la mitad de la información que he ido acumulando pues se transmita luego a la página. Me gusta mucho recrear sitios y culturas. En Outcast ahora mismo Virginia Occidental tiene una importancia muy grande. Y aunque no he estado nunca en ese estado, sí he visitado otros semejantes. He estado en Carolina del Norte, en Pensilvania, todos estos son zonas muy semejantes a Virginia Occidental, y entre esos viajes y Google Maps, que es una herramienta maravillosa, pues he podido recrear toda esa zona. Otro proyecto en el que me documenté muchísimo y en el que tuve un currazo muy importante fue en Cementerio de Imperios, también con Mark Sable de nuevo, y ambientado en Afganistán. Estuve viendo cómo era Afganistán, cómo eran las bases de los marines, cómo se comportaban ellos, cuál era su lenguaje, qué tipo de armas utilizaban. Quería crear un mundo que fuera realista, y esas cosas realmente me encantan, me lo paso de coña. Es uno de los elementos que más me gustan de mi trabajo, junto con lo de la narración que os decía antes. Bueno, qué narices, quizás es que lo que más me gusta de hacer cómics es todo lo que tiene que ver con hacer cómics. Como por suerte ha
hablado o ha mencionado algunos de los trabajos que por tiempo nos vamos a quedar sin apenas mencionar, y antes de pasar a una breve turno de preguntas, no vamos a acabar la charla sin mencionar Outcast, el título en el que llevas mucho tiempo, que además tiene su adaptación televisiva, etcétera, etcétera, y es una serie de terror, más bien de horror, en la que muy frecuentemente en cómic y en el lenguaje audiovisual, cuando alguien se aproxima a estas películas, suele detallar o cebarse más en las imágenes desagradables para causar una sensación en el lector. Sin embargo, tú te aproximas de una manera totalmente distinta. Tú creas una sensación, un tono al lector a lo largo de cada página como de opresión, más que en las imágenes que suceden, tú consigues transmitir una sensación de esa incomodidad lector. Me parece un trabajo muy bien hecho. Me gustaría saber cómo usaste las herramientas, porque en ese proceso que tú dices primero, que lo piensas todo muy bien, ¿cómo decidiste que ibas a jugar con el lector desde tu punto de vista, desde el trabajo gráfico, para meterle en esa especie de pesadilla todo el tiempo? Well, like I said before, like something I really like to do is try to figure things out and try to figure out how do I do this better and how to like do this simply and with some kind of intelligence and some kind of cleverness. So when I was approached to do Outcast from Kirkman, I actually was finishing up, I think it was Conan, if I remember correctly. It was like I was still kind of finishing that, so I wasn't even going to start for a couple months or 3 months, maybe even. So I had a lot of time to kind of think about the book and think about how I was going to approach it and what I was going to do. And it was the first real book I was going to do. I had done like BPRD and some other stuff that were horror, scary, but it wasn't the same as like this one. This one, when Kirkman approached me, he said, I want to do something that's like not just scary, like, oh, it's a big monster, but like atmospheric and creepy, and like you were saying. And that was the approach that was really kind of excited me. I was like, yeah, how do we do this? Because I always feel like comic books don't do it right, which is not to say there's not great comics, not to say a Hellboy isn't an amazing comic book for what it is, but it's not scary, right? It's just monsters fighting each other and whatever, and there's no, I mean, there's some atmosphere and stuff, but it's not like a scary book. And I was like, how do I make this actually scary? There's books I've read from Junji Ito, like which is Uzumaki, Spiral, I'm not sure what they call it here. Exactly, okay. But I've read that, like, actually creeped me out. Like, I was like, you know, wanted to put the book down for, you know, I was like, how do I do that? How do I recreate that kind of feeling? So I started doing a whole thing where I started watching movies. So like, oh, these are my favorite movies that I like, John Carpenter stuff, and you know, the first Alien, and all kinds of like horror movies that I always like, Exorcist, and you know, things like that. And I was like, all right, what is it about this that is scary, or what are they doing? What is the director doing? What is the cinematographer doing that makes this sit with you like that? That makes me uncomfortable in my chair? What makes me, you know? So I was trying to figure out. I kind of like trying to break it down almost into a formula, just so I had it in my head. And I started realizing that a lot of it had to do with at least the horror that I like, which is more atmospheric and creepy and slow paced, is much more about information. And what I mean by that is there's always either too much information or too little information is what I basically think. I mean, there's other little tricks and things like that, whatever they come out of it, but the main thing I got out of it, I think, doing that whole time period was figuring out that there's too much information or too little information is something that horror create, or you can create horror with, I should say. And if you have a shot of a room, let's just say, you could just draw a normal shot of a room. It's not scary, even if you put some shadows, whatever. But if I, you know, have some of the stories saying, oh, there's a monster, something like that, but then you show not only the whole room, but like really like show everything, and it kind of crowd it up a little bit too. Like then all of a sudden you start looking at it, and it makes you uncomfortable because you're like, oh, wait a minute, is it behind, you know, the monster behind the couch? Is it behind the lamp? Is it behind the, you know, I don't know, whatever, the picture frame, the thing, you know, behind the corner over there is a hallway. I think I see a hallway over there. So it's like a lot of information. So your brain starts racing, trying to figure it out. And I'm like, oh, that's what's happening. That's why this is making me uncomfortable. It's because the director, cinematographer, or what have you, they showed me so much information that it was too much that my brain started just looking for where the danger is, where the thing, you know, and there's so much that's going, your eyes are racing around. So that was too much information or too little. Being that if somebody walks into a room and you know there's going to be a monster, and I don't know, whatever it is, demon, thing, something scary, danger, killer, teddy bear, who knows. But you walk in and you have a close shot of the guy walking in, and you just see his face, and you can't see around him. All of a sudden, now you're trying to like
you're almost like trying to peek around them, like, you know, like you want the camera to move back. It's like you feel that feeling of like, move, I can't see what's happening, move out the way. The guy's head is in the way, I can't see there's something there, like, you know, so that's too little information. You see what I mean? So like it's playing with those two things, I think is what really makes a good atmospheric horror, and as far as like slowing things down, was something that I know Kirkman really wanted to do, especially in the beginning of the story, is create this feel of unease that we're trying to create, but then like stretch it out as much as possible, because I always feel like that if you do it right, and you kind of set up the scene and you do these things that maybe I'm talking about, whatever, then you could kind of really stretch it out and pull the audience and keep them in that feeling as long as possible. And so many other comic books and stories and movies, what they do wrong is that they rush through it. You know, so it's like they show you this thing that's uncomfortable or scary or this and that, but they're like, here it is. Anyway, we're here. You know, here's the next scene. Or here's the thing. This person comes in and saves them. But instead of like, no, hold there, stay there. You know, like the monster. If there's a monster at the end of the hallway, and then the person is at the other end, and you're there, and then you see it coming, and you can't, maybe too little information, right? So shadows or anything, you can't really see, but you hear it. You can do little sound effects, whatever, you hear it come. Now, if it just jumped out and everything, like, oh, maybe that's kind of scary, but it's only for that moment. But really, that's a terrifying moment that the person can't escape. So we could drag that on for pages. And, you know, think about doing that scene, but doing it for like 5 pages. And you're just uncomfortable for those 5 pages of this monster just slowly scratching, creeping its way down the hallway the whole time. And you know, like that's something that if you do it right and you can pull it off and stretch it out, like that's the kind of horror that made me interesting. That's some of that stuff I saw in like Uzumaki and some other books that I was like, I think they're doing it right, and other people are just kind of rushing through a little more. And that's again, it's stuff that excites me about doing comic books and figuring it out and trying to hopefully approach it with some kind of intelligence. Lo cierto es que, como os decía antes, a mí lo que me gusta es tratar de hacer las cosas de la manera más sencilla posible, hacerlas con sencillez, con elegancia y con inteligencia. Creo que me ofrecieron hacer Outcast justo yo, cuando estaba acabando con el proyecto de Conan. Tenía como unos 2 o 3 meses para plantearme cómo iba a ser la serie y para abordar una serie de terror. Había hecho ya IPD, que también se supone que era de terror, pero era algo distinto. No quería simplemente que fuera una historia de monstruos, sino que quería algo que fuera, que tuviera una atmósfera propia y que fuera un tanto chungo, la sensación de desasosiego que generara. Y empecé a plantearme durante esos meses cómo lo iba a poder hacer, porque creo que eso en cómic no se ha hecho demasiado bien hasta ahora. No me malinterpretéis, no estoy diciendo, por ejemplo, que Hellboy sea un mal cómic, ni mucho menos. Es un gran cómic, pero es un cómic básicamente de monstruos. Peleando entre sí y poco más. No hay esa sensación de terror que yo buscaba. Yo estaba pensando, por ejemplo, en cosas como las novelas de Junji Ito, como la novela Espiral, que me resultaba realmente acojonante. Eso es lo que yo quería, lograr generar esa misma sensación. Cuando yo leí la novela, me acuerdo de tirarla al suelo y decir, coño, pero déjalo que me estás dando aquí, pues eso, acojono. Y me dije, ¿cómo lo hace? Eso es lo que quería tratar de entender. Me dediqué a ver muchas películas de terror de mis directores favoritos, en buena parte de la obra de John Carpenter, el primer Alien, no sé, cosas que realmente me dan miedo, la del Exorcista, y yo pensaba, ¿qué tiene esto que me da miedo? ¿Cómo consiguen generar este miedo? El director de fotografía, ¿cómo lo logran? Y empecé a tratar de ver cómo funcionaba lo que te hace pegar el salto en la silla, cuál es la fórmula que te genera ese susto. Para mí eso es realmente importante entenderlo. Necesitaba saber cómo hacerlo y hacerlo de una manera lenta, con un ritmo pausado, con un ritmo que permitiera generar una serie de atmósferas o de sensaciones en el lector o en el espectador. Eso era lo que me preocupaba. Y después de estar pensando mucho sobre este tema, me di cuenta que se lograba mediante el uso de la información. Se genera terror, por lo general, utilizando o demasiada información o muy poca información. Ahí es donde radica buena parte del terror. Si tú estás viendo un plano, por ejemplo, en el que ves una habitación que está total y absolutamente sobrecargada, donde hay un montón de objetos, donde estás esperando que vaya a pasar algo, estás todo el rato tratando de procesar la información, el cerebro ve esa imagen y empieza a decir, aquí puede estar el monstruo escondido detrás del sofá, o a lo mejor detrás de la lámpara, o a lo mejor en aquel pasillo estoy viendo algo chungo. Hay demasiada información, el cerebro se acelera y trata de procesarla toda, y en ese momento en el que se acelera el cerebro y trata de procesarlo todo,
es cuando tienes esa sensación de peligro y es cuando tienes esa sensación de miedo. Es cuando el director de fotografía o el director te da demasiada información y esa demasiada información es la que ya aumenta la sensación de peligro. O también puede ocurrir justo de la manera totalmente opuesta. Tú tienes un personaje que se va a acercar a una habitación, por ejemplo, y en esa habitación sospechas que puede haber algo. Puede haber un demonio, puede haber un monstruo, puede haber un oso de peluche, no lo sabes. ¿Qué haces? Cierras el plano. Cierras el plano y lo centras sobre todo en el personaje y lo vas siguiendo. La cámara va siguiendo al personaje que ocupa una parte de la imagen de la pantalla y tú, que ya estás un poco en tensión siguiéndolo, quieres apartar la cámara, quieres mirar hacia el lado, quieres que la cámara pues que abra el plano o que mire hacia otro sitio, quieres saber qué es lo que está ocurriendo y te estás poniendo nervioso porque no tienes la información suficiente como para anticipar qué es lo que va a ocurrir. Bueno, pues jugando con estas dos técnicas es como creo que se pueden crear el terror y quería hacerlo además ralentizando las cosas. Kirkman tenía muy claro también que lo que quería era crear una sensación de incomodidad, utilizando todas las posibilidades y que esa sensación de incomodidad durase tanto tiempo como nos fuera posible mantenerlo. Era algo que teníamos los dos muy claro desde el principio. Si lo haces bien, realmente puedes, si montas bien la escena, si generas, si usas bien los códigos y las herramientas, puedes mantener al público un montón de tiempo en tus manos. Puedes lograr arrastrar al público y mantener, por lo menos en el cine y en la tele, mantener esa sensación de tensión. Y yo quería hacer lo mismo en los cómics. Hay cómics y películas que a veces esto no lo hacen bien, que lo hacen a toda velocidad, que ya pasan, te dan un susto y ya están pensando en el siguiente y van corriendo en todo momento. Sí, vale, si hay un monstruo al final del pasillo y ves la sombra y en el siguiente plano ya lo tienes encima saltándote, pues igual te pega el susto, pero ese susto dura solo un momentito. Yo quería hacer algo que durara mucho más, generar una sensación mucho más de incomodidad y de desasosiego, que vayas oyendo cómo está el monstruo al final del pasillo, que veas cómo hay una sombra que va reptando, acercándose, generar una escena, generar una sensación de terror que durara a lo mejor durante 5 páginas, por ejemplo, que a cada momento te fueras sintiendo más y más incómodo con cada viñeta, que notaras cómo el monstruo se va arrastrando por el pasillo, que utilizaras los efectos de sonido para reforzar esa sensación. Si lo haces realmente bien, si lo consigues, generas una sensación de terror muy duradera y que es la que estoy buscando, algo semejante a lo que se hacía en Uzumaki o en otros libros, y es una emoción que quiero tratar de transmitir también en formato de cómic y hacerlo en la medida de lo posible de la manera más inteligente que sea capaz. Bueno, me parece una respuesta tremendamente buena, un análisis del terror en el cómic y del terror en general, las claves para transmitirlo. Estupenda, que así, con esta respuesta tan excelente, nos sabe menos mal que se nos hayan quedado muchas preguntas sin hacer, la de Llama también, pero es lo que tiene el tiempo y estarlo pasando bien, que pasa muy rápido. Pero bueno, esto tiene una solución, es que vuelvas otra vez a Avilés para continuar con la charla, y porque además vas a seguir haciendo estupendos trabajos. Outcast va a acabar pronto, ya tienes otros proyectos. Pero para despedirte y dar paso a las firmas, que como siempre necesitamos unos minutitos para prepararlo, sí que te quiero decir que el pequeño Paul, que iba a todas partes con su colección de cómics, si estuviera en el público estaría muy muy contento de ver los cómics que está haciendo el Paul actual, y que has hecho que ahora muchos niños, cuando llevan esas colecciones de cómics con ellos, muchos de esos cómics son tuyos. Y eso es algo súper bonito y nosotros te queremos dar las gracias por ello con un fuerte aplauso.